Vamos con lo que sería la arquitectura colonial. La arquitectura colonial es el conjunto de manifestaciones arquitectónicas que surgieron en 1492 en el continente americano desde el descubrimiento del continente hasta su independencia a principios del siglo XIX. Es la arquitectura basada fundamentalmente en el arte religioso. Tipologías específicas americanas en Bolivia. América hasta el momento de la conquista cuenta con culturas autónomas creadoras de sus propias formas. En la conquista América es incorporada a la cultura occidental. El momento histórico de la conjugación es el Renacimiento, cuando los contactos de España con Europa son intensos y a las Indias pasa el humanismo con todas sus fuerzas, a través no solo de los españoles, sino de los italianos y flamencos. Era de esperarse que la arquitectura de esta nueva sociedad, al asimilar formas occidentales, lo hiciera con modalidades propias y aún con formas estructurales nuevas, ya que las determinantes sociales eran diferentes. Sin embargo, una buena parte de los estudios del arte hispanoamericano parecen indicar que la América virreinal es una prolongación de Europa, la más de las veces a través de una versión española. Pero todo esto nos muestra que España fue un puente a través del cual llega a América el Renacimiento, y nos hacemos la pregunta de ¿en dónde está el aporte indígena? El aporte indígena de las artes a los 50 años después de la conquista es escaso, pero contrario a lo que se podría suponer, esta influencia no disminuye, sino que con el tiempo va aumentando hasta hacerse tan fuerte que es la determinante principal del siglo XVIII, especialmente en la decoración arquitectónica. Aquí tenemos 3 ejemplos de tipologías específicas americanas, que son la capilla posa, la capilla miserere y la capilla abierta. Estas se encuentran en templos religiosos en las iglesias y hasta hace unos años se creía que solamente se las encontraba en México. Luego de unas investigaciones se dio con que también existían en países sudamericanos que fueron afectados por la colonia, y el ejemplo que explicaremos pertenece a Bolivia, que sería la Basílica Santuario de Nuestra Señora de Copacabana. La Basílica Santuario de Nuestra Señora de Copacabana se encuentra ubicada en la ciudad de La Paz, en Bolivia, en la región del lago Titicaca, en el lado boliviano. Este es un templo religioso de culto católico romano, de estilo morisco, que originalmente fue renacentista, pero se convirtió en morisco debido al tiempo que llevó construirlo, que fueron más de 60 años. Este empezó a construirse en el año 1550 por el arquitecto Francisco Jiménez de Sigüenza y tuvo ciertas reconstrucciones entre los años 1610 a 1651. Podemos destacar en los detalles de acabado un tipo de estilo mudéjar, y bueno, esta iglesia alberga la imagen de la famosa escultura de la Virgen de la Candelaria de Maguey, y está terminada en estuco, que fue una obra tallada por Francisco Tito Yupanqui en 1582, el cual podemos ver la estatua que se encuentra en el ingreso al templo. Este indio es muy importante para la historia de la basílica, ya que él fue el hombre que talló la primera imagen de la Virgen de Copacabana, y se dice que hizo muchos intentos para conseguir que su escultura fuera aceptada por el pueblo de Copacabana, en ese entonces los creyentes españoles. Y bueno, él, después de muchos intentos, consiguió que su escultura sea aceptada. Un poco de la historia de la iglesia nos dice que para alojar esa imagen de la Virgen, el arquitecto Francisco Jiménez de Sigüenza construyó esta iglesia levantada sobre
los edificios que habían estado dedicados al suelo en Copacabana, a donde llegaban los peregrinos incas antes de pasar a la isla Titicaca. Años más tarde, los agustinos construyeron la capilla mayor entre 1614 y 1618, y el conjunto que rodea la iglesia se comenzó a levantar en 1631 hasta en el 1637 el fraile agustino y poeta Fernando de Velarde atribuye el diseño del atrio y parte del complejo del santuario que le envuelve, que sería la capilla Poza y la capilla Miserere. Además, el apoyo material fue dado por el virrey de Lima, para que finalmente sea inaugurada en 1678. Forma y orden. Copacabana tiene una iglesia de una sola nave de cruz latina, antecedida por un atrio almenado, por el cual encontramos 3 ingresos, que sería este y este, uno de ellos los cuales conecta con la plaza. En este teatro se encuentran las cuatro capillas pozas en los extremos, que sería 1, 2, 3 y 4. Y en el centro encontramos la capilla Miserere, que sería esta de aquí, que tiene forma de un gran templete. La iglesia se coloca paralela a la plaza y a sus pies se encuentra simétrica la torre. También tenemos la capilla abierta o capilla de indios, que sería el ingreso principal a la iglesia, que estaría aquí. En cuanto a la tecnología, el templo de Copacabana es de construcción sólida y elegante. Es toda de cal y de canto, con gruesos ladrillos. Tiene una forma que indica la transición del arte de gusto moderno con ciertos rasgos del antiguo. Tiene un conjunto de cúpulas y torres que le dan un aspecto imponente. Hablando específicamente de las tipologías americanas, tenemos la iglesia con atrio. Se trata de un conjunto ceremonial compuesto por una iglesia o convento antecedida o rodeada por un gran espacio amurallado, en cuyas esquinas se colocan 4 capillas. Este tipo de estructura era propio del siglo XVI y responde a la necesidad de una cristianización en masa. Los atrios constituyen un espacio importante para las prácticas católicas, en la medida en que en él se reunían los feligreses como si estuvieran en la misma nave, mientras que el sacerdote realizaba la misa frente al altar de la capilla abierta. Las procesiones se realizaban dentro del atrio y hacía un recorrido de poza a poza. El muro que rodeaba y separaba el atrio del mundo exterior fue una prolongación del espacio interior de la iglesia y por lo tanto también un lugar de liturgia, de práctica religiosa y de catequesis. El atrio también era un lugar donde se enterraban los difuntos, por lo cual los historiadores y arquitectos José de Mesa y Teresa Gisbert decían que el atrio era sinónimo de cementerio, y ese término fue utilizado durante el siglo XVII. En resumen, podríamos decir que la iglesia con atrio es un conjunto ceremonial propio de América que corresponde a las necesidades de una nueva sociedad, necesidades cuyas son la cristianización de grandes multitudes, en ese caso de indios, la realización del culto al aire libre y mantener la importancia del culto a los muertos. Ahora, hablando sobre la capilla abierta, se trata de una capilla cubierta por un techo, específicamente la de la Basílica de Copacabana. En otros casos, el atrio funcionaba como la capilla abierta. Bueno, el sacerdote celebraba la misa desde una ventana ubicada sobre la entrada o bien desde un balcón. De este modo el oficiante se encontraba dentro del espacio sagrado de la iglesia, con la nave, y el altar a su espalda predicando hacia el atrio.
que vendría siendo aquí donde estaba el predicante. Este modelo de capilla-balcón fue una invención de Europa medieval y se difundió en toda la región andina entre Colombia y Chile. Podemos decir que las capillas abiertas se realizaron para dirigir la adoración externa, dada la cantidad monstruosa de intransigentes que acudieron a estos lugares, y en vista de la forma en que los indios sabían que tenían capacidades religiosas en el interior. Capillas posas. Este tipo de estructura se es original del siglo XVI. Consiste en 4 edificios cuadrangulares abovedados, ubicados en los extremos del atrio al exterior de los mismos, cuyos eran utilizados para apostar al Santísimo Sacramento de la procesión del Corpus Christi. Esta es una solución única y una aportación de la Nueva España al arte universal y los recursos plásticos y turísticos empleados en su ornamentación, con elementos de arte precolombino y barroco. Bueno, existían varias teorías acerca de su función, pero la válida era que servían para posar, como lo dijimos anteriormente, o descansar el Santísimo Sacramento cuando éste era sacado en procesión por el atrio. Se decía que una procesión bien hecha comportaba la detención de la estatua en las 4 esquinas de la plaza delante de cada una de las pequeñas capillas de adobe que la gente llamaba altares. Capilla Miserere. En el centro del atrio se encuentra la Capilla Miserere y una cruz de piedra o cruz atrial, que en esta región se conoce como Calvario. También su denominación andina como Capilla Miserere se relaciona con el sacramento de la penitencia y la pasión de Cristo, pues hace referencia al Salmo 51, uno de los 7 salmos penitenciales. Un relato nos dice: cantamos y rezamos durante el trayecto. Los portadores del cadáver se detienen en el patio de la iglesia delante de la cruz, a la cual llaman el Calvario. Colocan los despojos al pie del Calvario sobre una mesa preparada de antemano. El cuerpo debe permanecer allí todo el tiempo que dura el servicio fúnebre. Este ritual de difuntos en el atrio de la iglesia se hace en la denominada Capilla Miserere. En lo formal, la Capilla Miserere deriva de los calvarios españoles. Lo americano estriba su incorporación al conjunto de atrio y posas, y en su funcionalidad según José de Mesa y Teresa Gisbert. Bueno, para sintetizar toda la información de las tipologías de las capillas, aquí vamos a identificar cada una de ellas en la planta de la Basílica de Nuestra Señora de Copacabana. Lo que está con amarillo sería el atrio, que es todo el patio exterior. Luego, como dijimos, las capillas posas se encuentran en cada esquina, serían 4, estas de aquí con rojo. La Capilla Miserere es una capilla que se encuentra en el centro, que está aquí con verde. Aquí hay cruces. Y para finalizar estaría la capilla abierta, que está adosada a la basílica, que sería esta en azul. En México, la época colonial comprende desde el descubrimiento del continente, donde España tenía el control absoluto de la ahora República Mexicana, hasta su independencia a principios del siglo XIX. En esa época, la arquitectura mexicana se enfoca principalmente en edificaciones religiosas católicas, debido a la necesidad de los españoles de evangelizar la llamada Nueva España. Para lograr este objetivo, destruyeron numerosos templos prehispánicos, con lo que pretendían erradicar las costumbres religiosas politeístas
de los nativos, las cuales se basaban en dioses idealizados en elementos naturales a los que les rendían culto. Las misiones jesuitas. Estas tenían un sistema misionero que buscó introducir el cristianismo y un modo de vida civilizado, integrando, sin embargo, varios de los rasgos culturales de los propios indios y estaba basado en el respeto de la persona y sus tradiciones grupales, hasta donde éstas no entrasen en conflicto directo con lo que son los conceptos básicos de la nueva fe y de la justicia. La extensión del mérito y el éxito de este esfuerzo han sido objeto de debate entre los historiadores, pero el hecho es que fue de vital importancia para la primera organización del territorio y de los fundamentos de la sociedad americana como es conocida hoy en día. Las misiones jesuíticas de Chiquito es un territorio que se encuentra en el departamento de Santa Cruz, Bolivia, con una extensión territorial total de aproximadamente 129.766 kilómetros cuadrados. Las misiones de Chiquitos llevan el nombre de misiones jesuíticas porque fueron pueblos creados por misioneros de la Compañía de Jesús, siendo el primero la misión de San Francisco Javier en 1691 y siguiendo con San Rafael en 1696. Asimismo se hace mención a Santa Rosa de las Taucas en 1696, sucesivamente San José en 1698 y bueno, en la actualidad las misiones de Santa Rosa de los Taucas, San Juan Bautista y San Ignacio de Samuco dejaron de existir. La gran riqueza patrimonial y el hecho de que sean pueblos de cultura viva llevó a que en 1990 la UNESCO declara 6 de las actuales 7 misiones como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En este territorio mágico se conserva y se viven las tradiciones que durante siglos se fueron forjando del encuentro entre las diferentes etnias indígenas, la religión católica de los misioneros, la música barroca, las artesanías, las danzas, las festividades, la música autóctona, los juegos populares, el estilo barroco, la pintura, la escultura, la mitología, la relación con la naturaleza, el patrimonio alimentario y por supuesto la totalidad de los templos restaurados hacen de Chiquitos una experiencia única para vivirla con todos los sentidos. Las misiones jesuíticas de Paraguay y el oriente de Bolivia generaron durante siglos un apasionado debate ideológico, en el que unos la presentaban como la realización de la utopía cristiana, también otros como una teocracia opresiva e intolerable. La fascinación que generaron y que aún generan las reducciones jesuitas tiene una estrecha relación con el conflicto ideológico entre el modelo de sociedad impuesto por los conquistadores españoles, basado en el trabajo forzoso de los indígenas y la culturación violenta de estos, el modelo de organización comunitaria, autónoma y respetuosa de la cultura indígena llevada a cabo por los misioneros jesuitas. Los jesuitas llegan a América a mediados del siglo XVI. Llegan al Nuevo Mundo como representantes del Papa Paolo III, quien en 1540 aprobó la fundación de la Compañía de Jesús y la Iglesia Católica, como también de la corona española y portuguesa. En el territorio francés, en América del Norte, también los jesuitas llevaron adelante la tarea evangelizadora. Y es que desde el descubrimiento y conquista de América por Cristóbal Colón, los europeos se habían encargado de dominar a las poblaciones nativas, esclavizándolos, así generando un verdadero exterminio junto a las pestes. Esta situación no era vista con buenos ojos por la autoridad papal, que prohibió la esclavitud de los indígenas. De esta forma, los jesuitas llegan al Nuevo Mundo para hacer cumplir esta prohibición de en sí convertir al cristianismo a los nativos, de manera pacífica, cabe recalcar, y así nacen las misiones jesuitas en América. El labor de los jesuitas fue muy importante durante el periodo colonial, ya que significaron una nueva forma de organización social basada en la colaboración entre los indígenas. Los jesuitas, por supuesto, no dejaba de ser una relación de poder donde los europeos dominaban. Se organizaron en unidades productivas que lograron autoabastecerse, también comercializar en el mercado, así llegando a tener una gran prosperidad económica. De esta manera, las misiones jesuitas en América no dejaron de crecer. Como principal característica,
podían habitar en las reducciones miles de indígenas. Los jesuitas lograron organizar a sus comunidades dentro de las reducciones donde todos se ponían al servicio de la comunidad. Las reducciones jesuitas tenían autonomía y funcionaban como un territorio independiente, donde los de afuera no podían entrar. Es importante hacer énfasis a una segunda característica muy importante, y es que tenían una economía de autoabastecimiento. Ellos producían lo que consumían, lograban generar un excedente para el mercado. Gracias a una gran productividad, las misiones jesuitas fueron ganando poder económico y político. Las construcciones dentro de las reducciones jesuitas estaban alrededor de una plaza central. Además, encontramos una gran iglesia, escuelas, viviendas y las tierras de cultivo. Otra característica importante es que había propiedad privada. Cada familia tenía su parcela de tierra. Por otra parte, había una propiedad que era de toda la comunidad, las tierras de Dios, cuyo fruto era para la comunidad en sí. Dentro de estas comunidades, la justicia estaba en manos del cacique o jefe de los indígenas. Además, no estaba permitida la pena de muerte, algo extraordinario para la época. Y es que recordemos que en Europa la pena de muerte estaba extendida por todos los territorios. Y es que la influencia de los jesuitas en América fue enorme. Debemos recordar que la Compañía de Jesús contaba con miles de integrantes. Además tenían decenas de centros de estudio, llegando a universidades. Eran grandes aliados del Papa y las monarquías católicas. Arquitectura de las misiones jesuíticas. Los cánones arquitectónicos y la distribución espacial de las misiones siguieron un esquema que fue repetido con ciertas variaciones en el resto de las reducciones misionales. La misión de San Javier fue la base de este estilo de organización, una estructura modular y una amplia plaza de entorno, en la cual se concentraban la iglesia, el cementerio, las escuelas, los talleres y las viviendas. El padre suizo Martin Smith fue el arquitecto y músico creador de las iglesias misionales, con un estilo barroco mestizo. En la construcción se destaca el uso de los materiales naturales del lugar, como la madera, que se usó en las columnas talladas, los púlpitos y cajonerías, y también los altares bañados en oro. El tallado de las imágenes fue una labor mestiza que continuó hasta la actualidad en talleres de formación. La iglesia, compuesta de 3 naves, tiene un techo forjado de madera simple, sostenido por columnas de madera cuchilabrada. También se hace uso del material de la piedra volcánica, que es destacado en algunos enclaves. La iglesia de la Misión de San Rafael, por ejemplo, tiene ornamentos de oro y mica. Y en su altar lateral derecho se halla la escultura más importante de las misiones de Chiquito, la de la Virgen María. Dentro de las características principales constructivas de las reducciones jesuíticas, la reducción de Chiquitos muestra una construcción que tiene sentido práctico y funcional, y así muestra esa experiencia adquirida previamente de las misiones jesuíticas del Paraguay, de similar clima, vegetación y procesos evolutivos de sus asentamientos. Las primeras construcciones eran temporales, naves rectangulares con cubiertas a 2 vertientes formadas por una estructura de madera, cubierta de paja y cerramientos de encañado y barro. Estas eran improvisadas y se las construía cuando se establecía la reducción. La primera iglesia de San Javier fue una cabaña de postes de madera y se terminó en 2 semanas. Y esta fue dirigida por el misionero Arce y los nativos Piñocas. El espacio productivo de las misiones jesuíticas. Este, a su vez, nos muestra cómo la tierra se divide en tierra de Dios o terrenos comunales y las parcelas individuales de los indígenas. Como el trabajo es obligatorio para la totalidad de los indígenas en edad y condiciones, 3 días de la semana se trabaja en las tierras comunales y el resto en las propias. Como las mujeres tienen las mismas obligaciones que los varones, ocupándose del cultivo aislado del algodón, la artesanía, trabajos propios en sus casas y la recolección en época de cosecha.
Las misiones llegaron a convertirse en centros industriales y agropecuarios. Las misiones jesuíticas basaron su economía en la explotación de los recursos a través de la agricultura y la ganadería, así como la producción de diversos productos, como instrumentos musicales, herramientas y en algunos casos pintura y escultura. El intercambio de materias primas entre las distintas misiones y estancias jesuitas fue clave en su desarrollo. Dentro del conjunto de misiones se practicaba el trueque, mientras que en el comercio exterior se utilizaba moneda, que servía para atesorar y comprar. Misiones franciscanas. Junto a las armas, los españoles trajeron otra forma de dominación, la cruz. Con la nueva religión diluían la cultura indígena, al igual que fortalecían los sentimientos de mansedumbre como la obediencia. Ellos, para facilitar la evangelización, hicieron las reducciones, que consistía en reunir a los indios dispersos en poblaciones fijas ya estables, donde aquí se les enseñaba, junto a la doctrina cristiana, a leer y escribir, cultivar la tierra, domesticar animales, como también a fabricar artesanías. Franciscanos y jesuitas, ellos establecieron varias reducciones. Tuvieron algún éxito en las regiones fronterizas, desde donde se intentó avanzar al corazón del Chaco, pero este resultó un territorio hostil para la Iglesia, y ninguna alcanzó un desarrollo sostenible. Luego, la expulsión de los jesuitas en 1767 motivó que se hicieran cargo de las reducciones que regentearan aquellos, tomando la vanguardia colonizadora. Desde el Colegio de Tarija en Bolivia, también se produjo una nueva oleada de reducciones. En la Chiriguanía, territorio al este de los dominios coloniales, que en este forma de media luna se extendía desde la actual Cochabamba, pasando por Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, hasta Salta en Argentina. Los chiriguanos, que habían resistido a las misiones jesuitas del siglo anterior, establecieron relaciones amistosas con los franciscanos. Así aceptaban reducirse, ya que aquí decrecía la energía para continuar la resistencia y también ya comenzaba el marginamiento y el hambre. Asentamiento en Sucre. La primera ciudad que se funda en Charcas es la ciudad de La Plata, en medio de las guerras civiles del Imperio Incaico y los pueblos de las tierras bajas. A partir de este momento, en lo que antes se llamó Charcas, queda instalada la nueva villa de La Plata de la Nueva Toledo. El arquitecto Alberto Nicolini señala que el propósito del asentamiento estuvo relacionado con el control de los indígenas y la búsqueda de minas de plata. La Basílica de San Francisco de Charcas es el templo de la Orden Franciscana en la actual ciudad de Sucre, capital de Bolivia. Se encuentra en el casco histórico y desde el siglo XIX el convento franciscano fue transformado en sede del Ejército Nacional. El templo fue protagonista del grito libertario del 25 de mayo de 1809, que fue la primera revolución latinoamericana del siglo XIX. La Basílica de San Francisco es una iglesia del clásico estilo de influencia barroca, pero de decoración mínima y muros pintados de blanco con cal, que es representativo de la arquitectura colonial latinoamericana. En el proceso de instalación de las otras órdenes religiosas en la plata fundacional, que se produce entre 1540 y 1551, la estructura urbana habrá de quedar delimitada por las parroquias de San Lázaro, San Sebastián, San Francisco y la Catedral. También el convento de la Recoleta en las faldas del Cerro Churuquella en 1987. Ahora, siguiendo el tema, tenemos el asentamiento en Potosí. Bueno, Potosí tiene una estructura diferente, ya que no responde a una fundación oficial. En el año 1545, el natural Hualpa descubre la fabulosa veta de la plata en el cerro llamado Potochi. Este hecho y el envío de 12.000 marcos de plata motivan al emperador Carlos V a realizar las primeras acciones para la fundación de la ciudad en 1545.
La cantidad de plata que se encuentra en el yacimiento favorece a la fundación a pesar de la rigurosidad del clima. En medio de ese atolladero de casas, unas redondas y otras cuadradas, aparecen las primeras construcciones hispanas y entre ellas el primitivo convento franciscano fundado en 1547. El convento de San Francisco de Potosí se sitúa cerca de los naturales, en este caso como parroquia. Esto explica su ubicación estratégica entre las dos zonas mencionadas, la española y la de los naturales. Con estas intervenciones, las fundaciones de la ciudad se consolidaron. Se logró, entre otros avances, el inicio de la construcción de la iglesia matriz en la Plaza Mayor. La iglesia de San Lorenzo de Potosí también comenzó a construirse en 1548 como una de las primeras parroquias para españoles e indios, pero una fuerte nevada desplomó el templo 10 años más tarde, por lo que tuvo que ser reparado. Ahora, pasándonos a lo que serían los asentamientos en La Paz. La Paz se funda el 20 de octubre de 1548 en la localidad de Laja. El virrey Pedro de la Gasca ordena al capitán Alfonso de Mendoza crear una nueva ciudad sin precisar dónde localizarla. El propósito era crear un punto intermedio entre Potosí y Cusco para el descanso de viajeros, cambio de postas y también correo. 3 días después es trasladada de Laja más al este al poblado de Chuquiago. Un año después de la fundación, los españoles hicieron el primer trazado de la ciudad a la orilla izquierda del río Choqueyapu. En 1551 se construye la iglesia mayor de la ciudad en un solar preferencial, como era costumbre adjudicar a la iglesia. Por otra parte, las viviendas no eran de mucha calidad. La mayoría de la zona de naturales estaban construidas con adobe, mientras que en la zona de los españoles había algunas de cal y también de ladrillo. Las primeras eran construidas con techo de paja y las otras con techo de tejas. Otros edificios importantes de la época eran el Cabildo, el de las Cajas Reales, la cárcel y los tambos. Al igual que la iglesia de San Sebastián fue construida en el año 1538 y la de San Pedro en 1549. Ahora, pasándonos al departamento de Tarija, los franciscanos llegan a Tarija en 1606, tras un pedido de la población a las autoridades religiosas y civiles de tener un convento de esta orden en dicha ciudad. Las autoridades recibieron con beneplácito la petición, pero manifestaron no tener las condiciones económicas para sostener una casa religiosa en el pequeño poblado ubicado en la lateralidad colonial. Ante esta respuesta, los poblados en un cabildo decidieron asumir los costos de construcción del convento y la manutención de los religiosos. Este compromiso generó un fuerte vínculo entre los religiosos y la población que ha perdurado a través del tiempo. La vida franciscana se presenta brevemente en 3 periodos: la protomisión, la misión y la posmisión. La protomisión, primer periodo de vida conventual entre 1606 a 1755. La misión, este periodo comprende desde la erección de convento de Tarija en colegio de propaganda FIDE en 1755 hasta su suspensión en 1918, para dar paso a la creación del Vicariato del Chaco. La posmisión, este periodo comprende la acción del convento desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, donde la comunidad religiosa ha tenido una gran influencia en la consolidación de la identidad del pueblo tarijeño. Las acciones de los franciscanos se describen como sociales, pastorales e intelectuales. Ahora, pasándonos a nuestro siguiente tema, la historia del convento de la Purísima Concepción de la ciudad de La Plata se inicia en el año 1540, cuando Fray Francisco de Aroca construye un pequeño templo para dar catequesis a los niños. En 1581 se realiza una nueva construcción que se señala que hasta este mismo año se hizo la iglesia que hoy se tiene y también se trasladaron a ella los huesos de los conquistadores que estaban en la iglesia antigua. Inicialmente, el convento tiene espacio para 40 y hasta 50 religiosos,
sacerdotes, coristas y legos. Se sabe que entre 1581 y 1618 el templo sufre una serie de ampliaciones y sustituciones. En 1592 se edifica la primera capilla adyacente y luego, en 1610, se realiza la tercera capilla con cúpula de obra de Francisco Quispe. Ahora pasaremos a lo que sería el convento de la Purísima Concepción de La Plata. La historia del convento de la Purísima Concepción de la ciudad de La Plata se inicia en el año 1540, cuando Fray Francisco de Aroca construye un pequeño templo para dar catequesis a los niños en sitio donado por el general Pedro de Hinojosa. En 1581 se empieza esta nueva construcción y es aquí donde se trasladaron los huesos de los conquistadores que estaban en la iglesia antigua. Inicialmente, el convento tiene espacio para 40 y hasta 50 religiosos, sacerdotes, coristas y legos. Se sabe que entre 1581 y 1618 el templo sufre una serie de ampliaciones y sustituciones. En 1592 se edifica la primera capilla adyacente y luego en 1610 se realiza la tercera capilla con cúpula, que es obra de Francisco Quispe. En la arquitectura podemos destacar elementos de arte cristiano, románicos y góticos, con otros islámicos, principalmente de ornamentación, que luego estaremos hablando más a profundidad, ya que haremos el análisis arquitectónico de esta capilla. La arquitectura del templo. El templo constaba de una nave con crucero en la capilla mayor de 2 capillas colaterales, que los diversos datos históricos revelan que la evolución de la planta, que inicialmente tiene forma de cruz latina, va añadiendo con el tiempo capillas laterales, con techo de excepcional artesonado mudéjar, formado a la vez por casetones policromáticos en rojo, azul y gris con pinjantes dorados en el medio. Los espacios principales, como es sabido, son la nave del templo y el claustro. El resto de los espacios giran alrededor de estos. Ambos se estructuran por 2 ejes que cruzan la nave del templo con su eje axial y también con la incorporación de las capillas que van incorporándose poco a poco, y también el exconvento, que este resulta de un elemento organizado en un espacio centralizado en forma cuadrada, que es algo típico en este tipo de edificaciones. Hay 2 puntos de unión apenas perceptibles en esa arquitectura fragmentada, uno en el templo y otro en el segundo piso. Estos lugares son testigos de un pasado que intenta retornar cuando aclara la situación política. Arquitectura exterior. Como portada principal del templo, este se puede considerar la que se encuentra en la calle Ravelo. Este sector del edificio tiene un atrio delimitado por arquerías que fueron prolongadas en el siglo XX de forma paralela a la fachada del templo, generándose así un espacio público delimitado virtualmente y también integrado a la actividad urbana de la vida franciscana. La composición de la fachada hacia la calle Ravelo presenta 2 torres asimétricas. La torre izquierda tiene 3 cuerpos coronados por una cúpula de media naranja, y la torre derecha, que es famosa por tener la campana de la libertad, tiene 2 cuerpos y también es más armónica. La fachada sobre la calle Aniceto Arce presenta un muro ciego con hornacinas en las que se encuentran cruces rítmicamente ubicadas que así generan una secuencia visual. También sobresale una portada de acceso lateral al templo que está compuesta por 2 cuerpos. En el primer cuerpo, la puerta en arco de medio punto está flanqueada por pilastras que remantan en una cornisa. En el segundo cuerpo, una hornacina para un santo. La portada del acceso del lado es clásica y tiene como elementos originales las cavidades con las cruces, que incluso no corresponden a las estaciones del Vía Crucis, ya que estas son 15. El crucero tiene una cúpula que continúa el estilo mudéjar, como dijimos anteriormente, y también este enriquece notablemente la arquitectura del templo. Al ingresar al templo se observa la nave longitudinal rematando en el retablo mayor y una nave lateral que es atípica, que es percibida recién en el momento en el que se accede al edificio.
El artesonado mudéjar de la nave principal contribuye a darle unidad al espacio, acentuando la longitudinalidad, dándole también jerarquía en contraposición a las capillas laterales y también teniendo cada una su cubierta. El énfasis está puesto en la cabecera, que es de mayor altura por estar elevada gracias a las gradas de acceso al presbiterio y también por la luz que entra por las ventanas altas de las paredes laterales. Las capillas que forman la cruz latina también tienen cúpulas en estilo mudéjar. Y funcionalmente se ingresa por un espacio de altura reducida, donde actualmente se ubican los confesarios. Encima de este está el coro. En tiempos modernos, el coro y su sillería estaban ubicados en la nave y estas pasan al segundo piso para dar más importancia al púlpito, que debe ser visible por todos los fieles desde la nave. El objetivo era que la nave se construyera en un espacio congregacional para recibir a muchos fieles durante la predicación y que el pueblo tuviera una visión directa del altar a las celebraciones litúrgicas. Ahora, hablando de los espacios, a continuación se muestra la ubicación de cada uno de los retablos y se realiza el análisis de los mismos en la época actual. Comenzando con algunos ejemplos, tenemos el retablo mayor, que es el número 1, es de 3 cuerpos y 3 calles y está tallado y dorado en estilo mestizo. Según los investigadores Gisbert y Mesa, el llamado estilo mestizo es una forma de barroco que se desarrolla en el virreinato peruano durante el siglo XVIII. El retablo de San Francisco, ex Virgen de Guadalupe, que es el número 2, es de madera tallada y dorada a la hoja. Tiene 2 cuerpos. Otros retablos que engalan el interior del templo sería el número 5, que son el de la capilla de San Antonio de Pauda, y el número 4, que es de la Virgen del Carmen. El retablo de San Antonio está estructurado en un cuerpo central con 3 calles sobre un alto basamento doble muy trabajado. Ahora hablando en cuanto a la envolvente, la cubierta de estilo mudéjar, obra de Oviedo y Carvajal, como ya se dijo anteriormente, es extraordinariamente importante ya que es la que le da unidad al conjunto. También los muros de adobe revestidos de cal incorporan posteriormente 2 retablos dedicados a la Sagrada Familia y también a San Pedro de Alcántara. Ahora pasándonos a lo que sería la tecnología, este utiliza preferentemente el ladrillo, la cerámica, la madera y el yeso, y también las techumbres de alfarería y lacería y la unión del arco olival y de herradura o lobulado. También conjugan elementos de arte cristianos, románicos y góticos con otros islámicos, principalmente de ornamentación. Y como dijimos, el crucero tiene una cúpula que continúa el estilo mudéjar. Y por último tenemos lo que serían los espacios productivos en Bolivia durante la colonia. Empezaremos dando algunos ejemplos de los departamentos en las siguientes láminas. Comenzando con Potosí, el yacimiento de plata del Cerro Rico de Potosí fue descubierto en el año 1541, que tuvo su periodo de explotación entre los años 1579 y 1693, cuando producía aproximadamente la mitad de la plata que circulaba en Europa y el 80% del virreinato del Perú. Seguidamente tenemos lo que es el departamento de Santa Cruz. Primeramente, los españoles explotaron la producción de azúcar para poder distribuir en diferentes partes del país. Con el paso del tiempo, llegó a convertirse en el mejor departamento de producción agropecuaria industrial. Luego tenemos a Chuquisaca, que Chuquisaca nace como una ciudad estratégica para explorar las nuevas tierras. La toman como capital para poder administrar el poder de la Real Audiencia de Charcas. Y el sector agrícola del departamento de Chuquisaca actualmente produce maíz, trigo, cebada, papa, legumbre, verduras y hortalizas, frutas en los valles de clima templado y cítrico en sus zonas semicálidas y cálidas.